Hola, hola chicos, el día de hoy vamos a continuar con las clases grabadas. El tema que corresponde es el de sistema tegumentario, es decir, piel y sus anexos, los cuales son el pelo, las uñas, los pulpejos y las glándulas anexas, incluyendo glándula mamaria y glándula lagrimal, ¿va? Entonces, bueno. Para este tema, aunque son realmente cortitos, lo más relevante de todo esto son las fechas. ¿Por qué? Porque si se van a dando cuenta, no hay tantos genes, pero las fechas son sumamente importantes, así como ciertos procesos que les voy a ir remarcando, ¿va? Entonces, como siempre, pues vamos a empezar en la clase. Les voy a apagar tantito la cámara y vamos a empezar a dibujar. Ahora sí, comencemos y perfecto. Entonces, entonces, empecemos con sistema tegumentario. Ahora, como siempre, para poder iniciar la clase, nosotros nos tenemos que remontar a la tercera semana de gestación. La tercera semana de gestación, ¿por qué? Porque, bueno, si recuerdan, aquí tenemos a nuestras tres capas blastodérmicas. Entonces, otra vez, empezamos. La que está de color azul se llama ectodermo. La que está de color amarillo se llama endodermo. Y la que está de color rojo se va a llamar mesodermo. Y si se acuerdan, pues nosotros tenemos muchos tipos de mesodermo. Mesodermo axial o notocorda, mesodermo paraxial o somítico, mesodermo lateral, mesodermo intermedio o urogenital. Y pues ya el último pues va a ser la placa lateral, que se va a delaminar en dos, en esplácnico y somático, ¿va? Entonces, bueno. Ahora sí, entendiendo muy bien esto, pues nosotros tenemos que comprender que la mayor parte de la piel va a surgir del ectodermo. ¿Por qué? Porque bueno, si ustedes recuerdan, el ectodermo, cuando nuestro embrioncito se pliega, va a ser la parte más externa de nuestro cuerpo. Entonces es fácil que se nos forme la piel. Bueno, si nosotros recordamos los componentes de la piel, pues realmente son muchos. No solamente son, es la epidermis, sino también debemos de contar a los tejidos más profundos, como el tejido adiposo subcutáneo, y también debemos de contar otros tipos de células, como las células de Langerhans, los melanocitos, las terminaciones nerviosas libres, las células de Meckel, que todos estos en sí son componentes de la propia piel. Pero bueno, ahora, la epidermis, toda la epidermis, bueno, vamos a dividirlo por partes. Uno, epidermis. La epidermis va a venir del ectodermo. ¿Ok? Ahora, la epidermis va a estar conformada por un conjunto de células cúbicas. Estas células cúbicas, tururún, que son las células madre o también llamadas células basales, ¿va? Entonces, estas células son las células basales. Ahora, después van a aparecer unas células de configuración plana. Estas células de configuración plana van a aparecer a la quinta semana de gestación. Entonces, a la quinta semana de gestación aparecen estas células planas llamadas peridermo. ¿Cuál va a ser la función del peridermo? Bueno, la función del peridermo va a eh, ser la barrera entre el medio externo del embrión y su medio interno. Es decir, va a ser como una capa que nos proteja a todo el embrioncito del contacto con ciertas sustancias como el líquido amniótico, ¿va? Ahora, por lo mismo que va a estar en contacto con el líquido amniótico, pues va a tener distintas funciones como absorber glucosa del medio.
¿ok? Entonces, esto generalmente se ve en todos los embriones y además de absorber agua va a permitir el intercambio de agua con sus solutos, principalmente sodio, ¿va? Entonces, al tercer mes, esta dermis va a tener 3 capas, ¿va? Entonces, vamos a tener a nuestras celulitas de la capa basal que van a empezar a tener actividad mitótica. Y esto es al tercer mes de la gestación. Entonces, al tercer mes de gestación, nosotros tenemos estas células cúbicas tururún, que van a empezar a dividirse. Y si se dan cuenta, lo que están haciendo este conjunto de células es eh, alejar el peridermo, hacerlos más externo, ¿va? ¿Por qué? Porque estas células se tienen que convertir en los estratos que les enseñaron en su clase de histología, ¿va? Entonces, si recordamos las capas de la piel que les enseñaron en histología, pues estas son 4. Entonces, la primera, el estrato basal, la segunda, el espinoso, la tercera, el granuloso, la cuarta, el estrato córneo. Y en este caso vamos a tener una quinta que va a ser nuestro peridermo. ¿Va? Ahora, resulta ser que a nivel del sexto mes, estas células van a empezar a crecer, van a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y resulta ser que al sexto mes, ya tenemos todas estas capas, ya están completitas. ¿Y qué creen que le va a pasar al peridermo? El peridermo debe de sufrir apoptosis, ¿va? Entonces, peridermo sufre apoptosis. Y entonces estas células mueren y mueren y mueren y mueren y mueren. Y esto es un proceso totalmente fisiológico. ¿Por qué? Porque si no se los hubieran enseñado en sus clases de histología, ¿va? Y bueno, resulta ser que cuando estas células sufren apoptosis, van a ir a dar los restos al líquido amniótico, ¿va? Entonces, durante todo el resto de la gestación, es decir, el trimestre que nos hace falta, las células o los restos celulares del peridermo van a estar circulando en el líquido amniótico. Y entonces, este líquido amniótico, si recuerdan, va a ser parte de la deglución. El bebé va a empezar a tener el reflejo de succión y va a empezar a absorber y le va a dar una circulación, ¿va? Ahora, a partir de la semana 20, el feto va a tener como barrera entre el medio externo y el medio interno la epidermis, solamente la epidermis. Entonces, si ustedes recuerdan, al principio solamente era con el peridermo. Ahora sí ya son toda la dermis, o sea, las capas que les acabo de mencionar, el basal, el espinoso, el granuloso, el córneo, van a ser la única barrera entre el feto y el líquido amniótico, ¿va? Ahora, resulta ser que, pues, esto va a ser muy interesante. Ahora, algo que se me olvidó decirles es que todas estas células de la piel, a nivel del estrato basal, van a tener uniones ocludens, van a tener uniones tipo desmosomas, van a tener uniones estrechas. Entonces, ¿cuál va a ser la característica del estrato basal? Las células van a estar sumamente unidas, o sea, van a estar pegaditas, pegaditas, pero conforme se van dividiendo las células basales y nos van formando otros estratos de la piel, nosotros vamos a ir viendo otras características. Por ejemplo, se van a ir formando gránulos de queratoyalinas. Y esto va a ser importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque
también nos ayuda a tener una característica propia de la piel, que es impermeable al agua. Y además de que es relativamente impermeable al agua, va a favorecer que se absorban ciertos componentes grasos. Por ejemplo, nosotros, pues la mayoría de la gente se pone crema. ¿Qué es lo que permite que la crema se pueda absorber? Bueno, estos gránulos de queratoyalinas, ¿va? Y conforme va avanzando esta división, o sea, entre más superficiales sean las divisiones, pues vamos a ir viendo en los estratos más acercados al estrato córneo que vamos a tener una mayor cantidad de queratina. También para pasar del estrato granuloso al estrato córneo, vamos a tener que se pierden los núcleos. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda el proceso desde que se forma una célula basal hasta que se forma una célula del estrato córneo? Bueno, para esto van a pasar 28 a 30 días. Y existen algunas patologías en donde este recambio es sumamente más rápido. Por ejemplo, la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad en donde el recambio de la piel es sumamente acelerado. Y entonces vamos a ver áreas descamativas debido al rápido intercambio de estas células de la piel, ¿va? Entonces, resulta ser que el crecimiento a nivel embriológico desde la capa basal hasta el estrato córneo se debe a una proteína, y esta proteína se llama P63. Y P63 va a favorece la división celular, ¿ok? Ahora, ¿quién le va a decir a P63, oye P63, tranquila, no te me aceleres, no te me dividas tan rápido? Pues bueno, esto va a ser el micro ARN 203. El microRN 203 regula la división celular, ¿vale? Entonces, eh, resulta ser que debido a esto, nosotros podemos tener ciertas patologías. La primera y la más común es la hiperkeratosis. La hiperkeratosis es la acumulación del estrato córneo en partes de fricción. Y esto es a lo que la gente le conoce como callos. Y generalmente, ¿en dónde se ve? En la región palmoplantar. En los pies, generalmente, en las personas que hacen mucho ejercicio o que usan calzado muy apretado, y en las manos, generalmente, pues se ven en las personas que hacen calistenia o en aquellas que suelen trapear sin guantes. Y el otro tipo de patología que vemos es la ictiosis. La ictiosis es una alteración embriológica sucedánea a alteraciones, ya sea en la apoptosis del peridermo o en la queratinización de ciertas partes del cuerpo, ¿va? Entonces, existen varios tipos y los vamos a subdividir. Entonces, la primera es la ictiosis vulgar. La ictiosis vulgar tiene como característica, eh, esperen, sí, tiene como característica que afecta casi todo el cuerpo excepto los pliegues. Entonces, vulgar, todo el cuerpo, pero no los pliegues. Después tenemos a la laminar. La laminar afecta a todo el cuerpo, sin excepción alguna. Tenemos otra patología llamada arlequín, en la cual desde el nacimiento
se ven alteraciones de la piel, se alcanzan a ver una piel muy gruesa con escamas y además tiene como característica que el producto tiene eversión del párpado y del labio. También tenemos el niño colodión. El niño colodión nació con peridermo y tras nacer se le cae. Pero ¿qué creen? Estos niños solamente el 10% van a ser sanos y el otro 90% van a tener ictiosis laminar, ¿va? Entonces, pues aquí sí es muy a la suerte, ¿eh? Dos, tres. Entonces, estas son las 4 patologías que son características de la ictiosis, ¿va? Ahora, vamos a hablar de la dermis. Entonces, segunda estructura de la piel que vamos a hablar, dermis. La dermis, pues si ustedes recuerdan, nosotros tenemos dos tipos de dermis. Tenemos la dermis papilar y tenemos la dermis reticular. ¿Cuál va a ser la característica de la dermis papilar? Aquí vamos a tener vasos sanguíneos. La característica de la dermis reticular es que aquí vamos a tener principalmente las fibras de colágeno. ¿Qué tipo de colágeno tenemos? 1, 3 y 4. ¿Va? Ahora, dependiendo de la región del cuerpo en donde nos encontremos, va a ser la estructura que nos va a formar los tipos de dermis, ¿va? Entonces, la dermis de la cara y parte del cuello nos van a originar las células de la cresta neural. Células de la cresta neural craneal. Ahora, la dermis del dorso y de la pared ventral se van a originar del dermomiotomo. Y si ustedes recuerdan, el dermomiotomo es el mesodermo lateral somítico. Ahora mesodermo lateral somítico, perdón, mesodermo somítico, ¿va? Alias dermomiotomo, ¿ok? Y la última parte, que es la de las extremidades y parte del cuello, se van a originar de, ahora sí, el mesodermo lateral somático, ¿va? Entonces, dependiendo de la región del cuerpo en donde nosotros nos encontramos, son tienen un origen embriológico distinto los tipos de la dermis, tanto la papilar como la reticular. Entonces, algo que también se me estaba pasando decirles es que la formación de vasos siempre va a ser por el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿va? Entonces, eso nunca se les olvide. Bueno, ahora sí, pasando a un tema un poquito más genético, resulta ser que WNT más el factor de crecimiento de fibroblastos van a estimular a la beta-catenina. Y esta beta-catenina va a favorecer que se exprese dermo 1. Y dermo 1 va a iniciar la formación de la dermis, tanto en la síntesis de vasos sanguíneos como la de fibras, como elastina y los colágenos que ya les mencioné, que son 1, 3 y 4, ¿va? Entonces, las alteraciones de la dermis
pues son las siguientes. Y estas las vamos a dividir según el tipo de dermis. Entonces, en la dermis papilar vamos a tener alteraciones de los vasos sanguíneos y a estos se les van a llamar hemangiomas. Entonces, los hemangiomas son tumores benignos de los vasos sanguíneos y estos se subclasifican en tres. Entonces, uno en fresa y estos tienen un color rosa y se ven en la espalda o el cuello. Dos, tenemos en vino de Oporto. Estos en vinos de Oporto tienen borde irregular de color rojo oscuro y se ven en la cara generalmente. Y también tienen un relieve. Y el tercero es el hemangioma cavernoso. Y estos hemangioma cavernoso suelen verse en la región del labio o la boca. Y este tiene como característica que invade tejidos profundos como músculo, cartílago o hueso y los puede destruir. Entonces, el hemangioma más peligroso de todos es el cavernoso. Realmente, pues son tumoraciones benignas, pero pues sí hay que tener cuidado con ellos. Ahora, de parte de la dermis reticular, nosotros tenemos un conjunto de patologías. Y bueno, la primera y la más común, que realmente no es considerada patología, sino es como parte del desarrollo o por parte de la vejez, es la dermis cutis. Entonces, o la cutis laxa, ¿va? Entonces, con la edad, las fibras de elastina, perdón, las fibras de elastina pierden su rigidez, lo que da origen a una cutis laxa, ¿va? Esa es la primera. La segunda alteración que es más importante de la dermis, pues es una patología llamada síndrome de Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos, ¿va? ¿Qué es la característica de aquí? Que hay una malformación en las cadenas de colágeno. Y esto es importante, sí, ¿por qué? Porque la enfermedad de Ehlers-Danlos puede llegar a ser muy peligrosa debido a que no solamente la piel tiene estas fibras de colágeno, también la pueden llegar a tener otras estructuras como los vasos sanguíneos. Entonces, imagínense que los vasos sanguíneos no tienen la estructura necesaria para poder bombear la sangre y estos vasos sanguíneos se van a dilatar y se pueden romper. Y entonces el problema de esto es que si se rompen grandes vasos como la aorta, van a ocasionar un sangrado que nadie lo para, ¿eh? O sea, nadie y el paciente se va a morir cuando menos se lo espere. ¿Por qué? Porque es una malformación de las fibras de colágeno, ¿va? Entonces, bueno, eso es eso es todo de la dermis, ¿va? Ahora, la siguiente estructura que vamos a ver van a ser los melanocitos. Entonces, si ustedes recuerdan cuando vimos células de la cresta neural, nosotros quedamos que el origen embrionario de los melanocitos van a ser las células de la cresta neural. Entonces, los melanocitos vienen de las células de la cresta neural troncal, migración dorsal o dorsolateral.
Ahora, si ustedes recuerdan, estos melanocitos van a ir migrando en forma de melanoblastos y ya cuando llegan a su sitio, ¿cómo se llama? A su sitio o su destino final, se van a convertir en los melanocitos, ¿va? Y estos van a poder atravesar el ectodermo gracias a MIT, el factor de la microftalmia. MIT les va a favorecer penetrar al ectodermo. Si recuerdan, los melanocitos son las células que nos ayudan a darles color. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Existen teorías que los melanocitos van a tener que producir la melanina desde antes del nacimiento. Y esto lo van a hacer a través de melanosomas, los cuales son vesículas que van a excretar el pigmento, y el pigmento pues es la melanina, ¿va? Ahora, resulta ser que existen teorías que nos dicen que los sujetos de tez morena o de tez negra van a empezar a producir esta melanina y estos melanosomas antes que los sujetos de tez blanca, de tez con un menor tono de color o con con una menor cantidad de pigmento, ¿va? Entonces, esto, pues, si se dan cuenta, es muy curioso. Ahora, resulta ser que también existen alteraciones en la coloración de la piel. Entonces, aquí tenemos dos. Entonces, la primera va a ser el albinismo parcial, llamada pievaldismo. Y entonces, en este pievaldismo van a haber zonas en donde va a haber una hipopigmentación o va a haber una acromia, es decir, no va a haber nada de color, pero nada. Y esto se debe a una mala migración de los melanocitos. Patología característica de Wardenburg, en donde, si ustedes se acuerdan, estos niños tienen heterocromía, es decir, tienen un iris de un color y de otro, también tienen un mechón de color blanco y tienen alteraciones en PAX3. Y además de esto, pues como ustedes ya vieron al inicio de este bloque, PAX3 nos va a ser de suma importancia. ¿Para qué? Para la formación de los músculos, tanto de las extremidades como de la pared ventral del tronco. Entonces pueden tener este tipo de alteraciones, ¿va? Y la siguiente va a ser el albinismo generalizado. Ahora, a nivel clínico, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, estos pacientes van a tener pelo blanco, piel muy clara, y nos vamos a dar cuenta que se pueden llegar a ver hasta la circulación, toda la circulación venosa de estos pacientes. Y además, el iris se va a ver rojo. ¿Por qué? Porque al no tener pigmento va a permitir que la luz pase y que nosotros podamos ver más allá del iris, es decir, la retina. Y el iris va a ser rojo. Entonces, ¿esta alteración a qué se debe? Bueno, esto se debe a una mala función de la tirosinasa, es decir, la enzima que nos va a ayudar a formar la melanina y que después va a ser excretada a través de los melanosomas. Y bueno, esto va a ser prácticamente todo por parte de los melanocitos. La cuarta estructura que vamos a ver van a ser las células de Langerhans. Células de Langerhans. Y estas células de Langerhans van a ser macrófagos. Bueno, no son como tal macrófagos, sino son unas células del sistema inmune que van a ser células presentadoras de antígeno. Es decir, si ellas encuentran algo raro, se lo van a comer, van a agarrar un cachito y les van a decir a los linfocitos: oye, linfocitos, ¿sabes qué? Aquí hay algo raro y necesito que lo ataques. Y es de esta forma.
Entonces, es cuando se los van a mostrar. Bueno, estas células de Langerhans, ¿de dónde van a provenir? Pues van a provenir del saco vitelino. De estas células vienen del saco vitelino, son células presentadoras de antígeno y van a penetrar la piel al final del primer trimestre de gestación. Es decir, aproximadamente a la 9ª semana de gestación, ¿va? Y bueno, en los primeros trimestres estas células van a ser sumamente poquitas. ¿Por qué? Pues porque prácticamente las células que nos van a estar defendiendo pues son las células inmunitarias de la mamá. Pero bueno, ya conforme se va acercando el momento del parto, estas células se van a multiplicar de una manera muy considerable. ¿Por qué? Porque ya una vez que salga el bebé, eh, este va a tener que defenderse por sí solo con sus propias células del sistema inmune, incluyendo a las células de Langerhans, ¿vale? Entonces, bueno, las otras células, 5, son las células de Meckel. Ahora, las células de Meckel, ¿qué característica van a tener? Bueno, van a aparecer en la región palmar a la 8ª semana de gestación y a la región plantar a la 12ª semana de gestación. Y bueno, la función de estas células de Meckel van a ser terminaciones nerviosas que nos ayudan a sentir las presiones, ¿va? Ahora, eh, antes, si ustedes leen el Carlson de la 5ª edición, este Carlson les decía que se originaban de las células de la cresta neural, pero actualmente se sabe que estas células vienen del propio ectodermo, son diferenciaciones del ectodermo, ¿va? Entonces, se originan de la epidermis. Y si nosotros recordamos, la epidermis viene del ectodermo, ¿va? Ahora, ¿qué otra cosa es importante aquí? Pues creo que ya. Ahora vamos a empezar a ver los dermatoglifos. 5, 6 dermatoglifos. O también llamados huellas dactilares, ¿va? Entonces, estas huellas dactilares se van a, se van a originar por un engrosamiento ectodérmico, perdón. Las dactilares se forman por un engrosamiento epidérmico. En la región palmar aparecen a la 6ª semana y media de gestación, ¿va? Alcanzan su máximo desarrollo una semana después, que es a la 7ª y media semana de gestación, y tienen una regresión, es decir, van a disminuir un poco de tamaño para agarrar su forma definitiva a la 10ª y media semana de gestación. Ahora, en la región plantar van a originarse de la misma manera, pero una semana
después, ¿va? ¿Y por qué una semana después? Porque si ustedes recuerdan cuando vieron extremidades, los miembros inferiores se van a originar una semana después que los miembros inferiores. Entonces, la región plantar más una semana. Ahora, estos dermatoglifos o huellas digitales van a adoptar distintas morfologías dependiendo de ciertas características. Por ejemplo, si la huella digital es grande, huella grande, van a adoptar una conformación en espiral. Si es pequeña, van a tener forma de arco. Si es intermedia, van a tener forma de bucle. Ahora, eso es según el tamaño de la huella. Ahora, si se forman tempranamente, van a tener forma de espiral. Si se forman tardíamente, van a tener forma de arco. ¿Va? Entonces, prácticamente esto es todo por parte del desarrollo de los dermatoglifos o llamados también huellas digitales. Pasando al siguiente tema, vamos a ver ahora la formación del pelo. Entonces, íbamos en la estructura número 6, vamos en la estructura número 7. Pelo. Ahora, el pelo, nosotros se van a ir originando como invaginaciones ectodérmicas, ¿va? Y estas invaginaciones ectodérmicas, pues van a ser resultado de una influencia del mesodermo, que va a producir a WNT. Entonces, WNT nos va a inducir a nuestro ectodermo para que se empiecen a formar el pelo. Pues bueno, ahora vamos a ver un poquito más el desarrollo de este pelito. Ahora, resulta ser que nosotros aquí tenemos a nuestro ectodermo. Este es nuestro ectodermo, este es nuestro endodermo. Perdón, mesodermo. Y este mesodermo va a empezar a producir WNT. Bueno, vamos a ponérselo al lado. WNT. Este WNT va a inducir al ectodermo. Y este ectodermo se va a empezar a engrosar, 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 engrosar. Lo que nos va a dar como origen que se forme una estructura llamada papila dérmica. ¿Ok? O papila epidérmica. Papila epidérmica. Esta papila epidérmica se va a empezar a imaginar. Se imagina, se imagina, se imagina y nos va a formar esto. ¿Va? Ahora, bueno, mejor así. ¿Ok? Entonces se va a empezar a imaginar y resulta ser que a nivel del mesodermo también esta parte se va a empezar a engrosar. Se engrosa, se engrosa, se engrosa, se engrosa, se engrosa, se engrosa. Y a esto de color rojo se le va a llamar papila dérmica. ¿Ok? Ahora, una vez que ya se imagina, a esto se le va a llamar germen dérmico, ¿va? ¿Por qué? Porque si recuerdan, germen viene etimológicamente de nacimiento, es decir, de que van a ser un pelo. Y bueno, también cabe destacar que en cuanto se empieza a formar el pelo, van a llegar unas celulitas que ya vimos que son los melanocitos. Y los melanocitos van a llegar, van a infiltrar esta papila dérmica. Entonces aquí vamos a poner nuestros melanocitos.
Y estos melanocitos van a generar gránulos, pero estos gránulos ya no se van a llamar de queratoyalina, van a ser gránulos de tricoyalina. Y recuerden que etimológicamente tricos significa pelos, ¿va? Ahora, em, los primeros pelos van a empezar a formarse aproximadamente al sexto mes de gestación. Al sexto mes de gestación se forman los primeros pelos. Y los primeros pelos que se van a formar van a ser los pelos de la ceja. Y estos pelos, si ustedes recuerdan a nuestro embrioncito, vamos a dibujarlo tantito. Así porque ahorita nada más nos interesa un poquito el ectodermo. Estos pelos van a tener una configuración como ya la hemos visto, de enfrente hacia atrás. Entonces van a seguir esta configuración, y así se siguen. Va. Entonces, esto es el tipo de crecimiento que va a tener el pelo. De arriba hacia abajo, perdón, al inicio de abajo hacia arriba, y van a seguir esta forma característica en C que tiene el embrión, ¿vale? Entonces, los primeros pelos que van a formar van a ser los de las cejas, después el cabello, los de la espalda, los de la región caudal, y después los últimos que nos van a formar van a ser los de la región pectoral, ¿va? Y bueno, resulta ser que los primeros pelos en formarse no se van a llamar pelos, se van a llamar lanugo. Entonces, lanugo son los primeros pelos en formarse, ¿va? Pero ¿qué creen? Como muchas de las estructuras embrionarias, estos solamente van a ser, eh, van a ser momentáneos. ¿Por qué? Porque el lanugo debe de, ¿cómo se llama? Debe de caerse. Perdónenme, aquí me equivoqué y no es al sexto mes de gestación, es a la 12ª semana de gestación se forman los primeros pelos, ¿va? Los primeros pelos se van a formar en la primera semana de gestación. Bueno, ¿qué otra cosa es importante aquí? Bueno, resulta ser que ya se nos va a empezar a formar nuestro pelito. Entonces, aquí tenemos nuestro pelito y entonces aquí va a salir nuestro pelito, ¿va? ¿Va? Entonces, todo esto va a ser nuestro pelito que se va a empezar a formar. Y si se dan cuenta, pues el pelo tiene un origen embriológico un poco complicado. Ahora, ¿qué otra cosa es importante ver aquí en el pelo? Bueno, resulta que aquí en el pelo nosotros vamos a tener una estructura anexa que se va a llamar músculo erector del pelo. Y este músculo erector del pelo va a ser el encargado de que el pelo pues pueda pararse ante ciertas situaciones en las que se liberen mucha adrenalina. Entonces, músculo erector del pelo, ¿va? Entonces, el músculo erector del pelo, músculo erector del pelo, se va a formar del mesénquima circundante, es decir, del mesodermo. Y bueno, este mesénquima circundante, es decir, el mesodermo, pues va a ser diferente dependiendo de la región del cuerpo en la que estemos y aplica lo mismo que para la dermis.
En la cara, pues los van a originar las células de la cresta neural. En la región de la pared ventral y el dorso los van a originar el mesodermo lateral, el mesodermo somítico, también llamado paraxial, y en la región de las extremidades lo va a formar el mesodermo lateral somático. ¿Va? Y ahora resulta ser que también aquí a nivel del pelo se va a formar otra invaginación, pero esta invaginación la vamos a poner ahora de amarillo, ¿va? Y esta imaginación, nosotros lo vamos a ver algo así, como en forma de tubito. ¿Qué es esto? ¿Ok? Entonces, esto de color amarillo que les estoy poniendo aquí, y por algo se los puse de color amarillo, es la glándula sebácea. Ahora, ¿por qué es importante la glándula sebácea? La glándula sebácea se va a empezar a formar a la tercera, a la 13ª o 14ª semana de gestación, y va a ser el lugar de anclaje del músculo erector del pelo. Y además de tener esta función, también va a producir algo llamado vermis gaseosa o unto sebáceo. ¿Y esto para qué? Para evitar que la piel sufra daños debido al contacto con el líquido amniótico. Es como cuando ustedes se meten a bañar y se tardan 20, 30 minutos, ya se les empiezan a hacer los dedos de pasita. Bueno, para que al embrión no se le haga su piel de pasita, las células o las glándulas sebáceas van a empezar a sintetizar este componente que es sumamente importante. Debido a que si este no existiera, los fetos, bueno, vamos a ponerle los productos, sufrirían maceración. ¿Vale? Entonces, esto es por esto que es sumamente importante la formación de las glándulas sebáceas, y las glándulas sebáceas no van a estar como tal en la epidermis, sino van a penetrar hasta la dermis. Y por último, ya para terminar con esto del pelo, va a existir una proteína aquí entre el músculo erector del pelo y el pelo, llamada nefronectina. Entonces, la nefronectina nos va a ayudar a que las células mesenquimatosas formen músculo liso, es decir, el músculo piloerector, y se una al folículo piloso. ¿Vale? Y pues prácticamente el proceso molecular para que se forme el pelo es uno que ya vimos. El factor de crecimiento de fibroblastos más WNT va a inducir a la proteína morfogenética ósea, BMP, más a la beta-catenina. Y esto va a estimular a que el ectodermo, a su vez va a estimular que el ectodermo se invagine.
Y una vez que el ectodermo se imagina, pues nos va a poder formar todo este pelo. Ahora, lo importante o de las cosas más importantes del desarrollo del pelo es el ciclo del pelo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ciclo del pelo. Y este ciclo del pelo consta de 4 fases. La primera es la anágena, y esta fase anágena dura de 5 a 6 años. El pelo crece aproximadamente 10 centímetros al año, ¿va? Ahora, la segunda fase es la fase catágena, que dura de 2 a 3 semanas, y el pelo sufre regresión, es decir, se hace un poquito más chiquito. La tercera fase del pelo es la fase telógena, la cual dura de 5 a 6 semanas, en donde deja de crecer el pelo. Es decir, ya ni se hace grande, ya ni se hace chiquito. O sea, ya las fases anágena y catágena fueron. Ya en telógena es como de, ok, vamos a tranquilizarnos, vamos a quedarnos tantito quieto. Y la cuarta fase es la exógena. Y la exógena, pues prácticamente es la caída de ese pelo. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque suele ser preguntas de examen departamental. Siempre les preguntan cualquiera de estas 4 fases. Y bueno, como alteraciones, pues tenemos algo llamado hipertricosis, y que es un crecimiento excesivo del pelo. Y por el otro lado, tenemos la alopecia. Y la alopecia es una falla en el crecimiento del pelo. Y esto generalmente se va a deber a un daño en la papila dérmica. Y también se puede deber a comportamientos hormonales. Por ejemplo, durante el embarazo, los estrógenos, la gran cantidad de estrógenos favorece el crecimiento del pelo. Pero ¿qué creen? Una vez que nace el bebé, unos 2 meses después del nacimiento, el pelo que les empezó a crecer a las mamás se les va a empezar a caer. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa gran cantidad de estrógenos que mantenía la proliferación de este pelo. Algo parecido pasa en los hombres. Los hombres con altos niveles de testosterona, pues si se dan cuenta, van a tener una regionalización muy característica del crecimiento del pelo. Les va a crecer mucho el pelo de la región facial, es decir, barba y bigote, pero van a tener alopecia en la región cefálica, es decir, van a tener alopecia en la cabeza. ¿Va? Y bueno, esto es prácticamente todo por parte del pelo. La siguiente estructura que vamos a ver, que sería el apartado número 8, son las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son invaginaciones, entonces vamos a ver. Este es nuestro ectodermo, son invaginaciones ectodérmicas. Y la característica de estas invaginaciones ectodérmicas es que van a ser espiraladas. Literalmente tienen forma de espiral. ¿Qué es lo que van a producir? Van a encargarse de la producción del sudor. Y si se acuerdan, el sudor tiene muchas funciones. Por ejemplo, la regulación térmica. También va a ayudar en la excreción de toxinas.
Por ejemplo, hay gente que cuando se va a tomar, suda y suda el alcohol que ingirió. Otra función del sudor va a ser su acción microbicida, debido a que generalmente contienen enzimas como lisocimas o ARNasas o DNasas que van a matar a los distintos tipos de microorganismos. Ahora, pueden existir ciertas alteraciones como la displasia ectodérmica anhidrótica. Es decir, estas son, esta alteración se caracteriza porque no hay producción de sudor. Lo cual no es compatible con la vida. Estos sujetos se van a morir. ¿Por qué? Porque no van a regular su temperatura, va a haber una acumulación de toxinas que si bien se pueden eliminar por vía renal o por vía hepática, también muchos compuestos se eliminan principalmente por la piel y pues bueno, vamos a tener un gran acúmulo de bacterias. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el sudor también se encarga de humectar un poco la piel. Entonces, si esta piel no se hidrata bien, se va a empezar a cuartear, es decir, se van a formar grietas y estas grietas son el lugar perfecto para que se alojen los microorganismos, ya sean bacterias, hongos, los cuales se van a alojar ahí, van a crecer y tampoco como tenemos esa acción microbicida, pues vamos a generar infecciones cutáneas de severidad. Bueno, esto es todo por de parte de las glándulas sudoríparas. La otra estructura que nos falta ver son las uñas, ¿ok? Y las uñas se van a formar de la siguiente manera. Entonces vamos a ver aquí tantito nuestro dedito. Y si se acuerdan, pues bueno, en este dedo va a terminar de formarse debido a la división de la cresta ectodérmica apical. Y ya una vez que termine de formarse toda la extremidad, va a llegar la formación de nuestra uña. Ok, y bueno, para esto las uñas se van a formar aproximadamente en el tercer mes de gestación. Aquí en la región dorsal se van a formar algo llamado engrosamientos o campos unguiales primarios. Y esto va a ser importante, sí, ¿por qué? Porque nos está delimitando prácticamente cuál es la región de la uña bueno, la región del dedo que nos va a formar la uña, que es prácticamente la región dorsal. Ahora, esta región o este engrosamiento se va a dar debido a la acción de WNT más la proteína morfogenética ósea. Entonces, a nivel molecular, estas son las señales que nosotros necesitamos para decir, ok, aquí se va a formar nuestra uña. Bueno, la proliferación de la uña empieza en esta región, en la región proximal, y a esta región se le va a llamar matriz proximal. Esta uña va a empezar a crecer, va a empezar a crecer, va a crecer y va a empezar a cubrir todo este lecho, que es el lecho unguial. Cuando la uña termina de crecer y se une con la piel del dedo, a esta región que les estoy marcando como de color amarillito, se le va a llamar hiponiquio. Hiponiquio. Mientras que en la región en donde se comenzó a formar toda esta uña, que es esta que les estoy colorando de verde, se les llama epiniquio. Ahora, ¿cuál va a ser otra característica? Bueno,
perdón, eponiquio. ¿Cómo se llama? Este crecimiento de la uña va a sufrir una regresión y solamente se va a quedar en la región proximal. Esta región proximal se va a llamar cutícula. ¿Y por qué es importante? Porque resulta ser que aquí va a estar la matriz unguial, es decir, van a estar las células madre de las uñas. Y resulta ser que nosotros vemos una parte de esta matriz unguial, pero otra parte de esta matriz unguial está debajo de la piel. Ahora, si nosotros dañamos toda la matriz unguial, ya no va a poder crecer la uña. Entonces, tengan mucho cuidado cuando se vayan a hacer uñas, principalmente las mujeres. ¿Por qué? Porque si les dañan la matriz proximal de las uñas, ya no les va a crecer uña, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que dice, ay, sí, me quitaron la cutícula, así como si nada. Pero ojo, porque donde te lo hagan mal o donde se te llegue a infectar y esta matriz proximal sufra un daño severo, la uña ya no va a crecer. Ahora, el crecimiento a nivel de las manos, o sea, la formación completa de las uñas a nivel de las manos se va a dar a nivel de la 32ª semana de gestación y en los pies se va a dar en la 36ª semana de gestación, ¿va? Entonces, ya también es casi terminando el embarazo. Recuerden que el embarazo termina a la semana 40 de gestación. Entonces, las uñas de los pies apenitas se van a terminar de formar un mes antes de que salga la criatura. Ahora, algo que se me olvidó mencionarles aquí en las glándulas sudoríparas es que también se van a formar unas glándulas especiales llamadas glándulas apócrinas. Van a tener el mismo desarrollo. ¿Cuál va a ser la diferencia con una glándula apócrina? Que estas glándulas apócrinas nos van a provocar o promover la síntesis de sudor y este sudor ya cuando seamos adultos va a despedir un olor característico. También otra característica de las células apócrinas o de las glándulas apócrinas es que cuando secreten su contenido van a liberar una parte del citoplasma de estas células. Y los lugares característicos de las células apócrinas son las 3 As, nunca se les olviden, 3 As, que es ano, axila y areola. ¿Va? Y bueno, era prácticamente todo lo que se me había olvidado. Y bueno, ya vamos con el último tema de esta parte de sistema tegumentario, que es el tema número 10, que son glándulas mamarias. Entonces, si nosotros recordamos el desarrollo embrionario, pues miren, les voy a hacer un dibujito. Entonces, este va a ser el cuerpecito. Ok. Ahora, las glándulas mamarias también se van a originar de engrosamientos ectodérmicos, ¿va? Entonces, este engrosamiento ectodérmico va a ir desde la región de la axila hasta la región inguinal de manera bilateral. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto se va a originar en todos los animales que son mamíferos. Pero si ustedes se ponen a pensarlo, se ponen a reflexionarlo un poco, pues dependiendo del tipo de animal, pues es la zona en donde va a existir regresión de esta línea mamaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, si ustedes se dan cuenta, los humanos solamente tenemos glándula mamaria en la región pectoral, en esta región. Por ejemplo, hay otros animales como las vacas que los tienen en la región más distal. Y hay otros animales como los perros y los gatos que los tienen a lo largo de toda la línea mamaria. Entonces, dependiendo de la especie, va a ser la señalización
que van a sufrir estas crestas mamarias y va a ser el tipo de regresión que van a tener. Bueno, a este engrosamiento ectodérmico se les van a llamar crestas mamarias, antes llamadas cresta de Wolf, ¿verdad? Pero recuerden que nosotros ya no utilizamos epónimos, yo solamente se los pongo por si se los llegan a encontrar en alguna otra bibliografía. Ahora, esta ubicación dorsoventral de la cresta mamaria se va a deber a interacciones entre entre el factor de crecimiento de fibroblastos que viene de los somitos y la influencia de la proteína morfogenética ósea, ¿va? La cual va a tener una acción inhibitoria. Además, esta cresta mamaria se va a originar gracias a la expresión de un factor de transcripción llamado TBX3, además de la molécula de deseñalización llamada WN3. Entonces, TBX3 más WNT va a favorecer que se dé este engrosamiento llamado cresta mamaria. Ahora, resulta ser que este tejido mamario va a sufrir regresión. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos solamente vamos a tener los pezones a nivel de T5. Entonces, si ustedes recuerdan, el dermatomo característico de los pezones es T5. ¿Va? Entonces, solo a este nivel, nosotros vamos a tener la glándula mamaria. El resto va a degenerar. Ahora, ahorita que veamos las patologías, vamos a poder entender un poquito más acerca de esto. ¿Por qué? Porque pueden existir pezones o glándulas mamarias supernumerarias, lo cual no es una alteración mayor, es decir, solamente es una alteración de tipo estética. ¿Va? Bueno, resulta ser que estas yemas epiteliales que se nos van a formar alrededor de el pezón van a tener una configuración como la siguiente. Entonces les voy a hacer otro dibujito. Este es nuestro pezón. Y este va a tener aquí estos conductillos, que son los conductillos galactóforos. Entonces, este es el pezoncito. Aquí va a encontrarse el ectodermo. Y ya. Resulta ser que este mesodermo que estaba aquí se va a invaginar y nos va a originar a los conductos galactóforos, ¿va? Ahora, conductos galactóforos. Y estos conductos galactóforos se van a originar debido a la presencia de la hormona relacionada con la hormona paratiroidea. Entonces, hormona relacionada con la hormona paratiroidea. Abreviado o para los amigos HRHP, ¿va? Que va a ser más fácil. Entonces, la HRHP va a formar a los conductos galactóforos, pero esto a su vez va a estimular a una molécula de señalización llamada la proteína morfogenética ósea número 4. Y esta proteína morfogenética ósea va a tener dos funciones. La primera va a ser estimular a MSX2. Entonces, MSX2, ¿qué es lo que va a favorecer? Va a inhibir la formación de pelo en el pezón. Ahora, ustedes me van a decir, no es cierto, Marco, que hay gente que sí tiene pelos. No,
No tienen pelos en el pezón, tienen pelos en la areola, que es la región que circunda al pezón, pero el pezón no va a tener pelos, ¿va? Ahora, ¿qué otra cosa va a favorecer la proteína morfogenética ósea número 4? Va a favorecer que estos conductillos vayan creciendo y se vayan invaginando. ¿En dónde? Principalmente en las mujeres, ¿va? Ahora, ¿y esto también va a tener una relación hormonal? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en los hombres, debido a la presencia de testosterona, van a favorecer la atrofia de estos conductos, mientras que los estrógenos y la prolactina van a favorecer que estos conductos crezcan, ¿ok? Entonces, estos los van a favorecer, mientras que la testosterona lo va a inhibir. Ahora, ¿qué otra cosa es también sumamente importante aquí? Pues bueno, las patologías. Entonces, en las patologías nosotros vamos a ver la presencia de dos o más pezones, se le va a llamar politelia, ¿ok? Y esto es sumamente común, o sea, es tan común, es más común de lo que ustedes se van a llegar a imaginar. Muchas veces ustedes a lo largo de esta línea mamaria, o sea, que va desde la axila hasta la región inguinal, dicen, ay, como que yo siempre he tenido este lunarcito, ¿y qué creen que ese lunar? No es un lunar, es un pezón accesorio, ¿ok? Y es muy común que hasta gente famosa lo tiene, por ejemplo, Harry Styles lo tiene. Y esto yo lo sé, no por morbosos, sino porque en mi año, en mi examen departamental, pusieron una imagen de Harry Styles y nos preguntaron cómo era, cuál era el nombre de la patología que él padecía. Ahora, esto es si hay dos o más personas, si hay dos o más glándulas mamarias, es decir, hay tejido adiposo, se forma la areola, no solo el pezón, hay conductos galactóforos, a esto se le llama polimastia, ¿va? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre politelia y polimastia? La politelia solamente es la formación de dos o más pezones, la polimastia es la formación de dos o más glándulas mamarias. Ahora, ¿qué otra cosa? Mm, Pues creo que sería prácticamente todo y algo que se me olvidó mencionarles aquí en la parte de la testosterona es que la testosterona produce fibrosis de estos conductos. Es decir, prácticamente le está diciendo al cuerpo, oye, ¿sabes qué? Tú eres hombre por tener mucha testosterona o un alto nivel de testosterona, tú no tendrías por qué utilizar esta glándula mamaria, pues la vamos a atrofiar, la vamos a hacer dura, vamos a provocarle fibrosis y, por ejemplo, si tú llegaras a tener un exceso de estrógenos, por ejemplo, en ciertas patologías como el síndrome Klinefelter, si ven, los Klinefelter tienen dos cromosomas X sexuales y esto va a favorecer una mayor producción de estrógenos. Si bien tienen la Y, pero esta Y no les va a ayudar en mucho. ¿Por qué? Porque la cantidad de estrógenos va a sobrepasar la de testosterona. Y es esta la razón por la que los pacientes con Klinefelter tienen ginecomastia, debido a que la glándula mamaria se va a empezar a desarrollar. Y si ustedes recuerdan, estos estrógenos no solamente nos van a favorecer a la formación de los conductos galactóforos, también nos van a favorecer a los adipocitos de la glándula mamaria, a la formación de músculo liso, y este músculo liso, por ejemplo, en ciertas situaciones como en el embarazo, gracias a la oxitocina, se va a contraer lo que nos va a dar la excreción de la leche. Entonces, la oxitocina favorece la contracción del músculo liso, lo que nos provoca la eyección de la leche. ¿Va? Entonces, esto sería prácticamente todo por el día de hoy. Todo esto es
Prácticamente todo esto es el desarrollo del sistema tegumentario. Si ven, son temas sumamente fáciles, son cortitos, cortitos, cortitos. La cosa es que son muchos apartados que tenemos que ver. Si se dieron cuenta, pues nosotros tuvimos que ver 10 estructuras diferentes y el origen embriológico de cada una, así como ciertas peculiaridades. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en hacérmela llegar.